Atando y soltando. Neville Goddard, 14 de enero de 1964. Traducido por Laura Arrojo. El tema de hoy es Atando y soltando. Tal vez sea un título extraño, pero le encontrarán uno muy práctico. Cuando abrimos la Biblia, estamos en el medio de un misterio. Pero les prometo a cada uno de ustedes que todos en el mundo, un día, experimentarán las Escrituras por sí mismos. Y recién entonces, y solo entonces, esa persona sabrá qué tan verdadero y maravilloso es esto realmente. Todo esto es verdad. No lo cambien. No traten de cambiarlo. Es completamente verdad cuando experimentas a las Escrituras por tu propia cuenta. Este segmento es extraído de los Evangelios. Es decir, no de los Evangelios, sino del libro de Juan, donde se nos dice: a quienes les perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Juan 20:23. Esto es verdad, y un día experimentarás eso en profundidad. Pero esta noche, en este nivel, les mostraremos aquí qué tan completamente maravilloso es esto realmente, antes de que lo experimenten en las profundidades. Quiero decir que cada pecado es perdonado en las profundidades, cada uno de ellos. Pero, en este nivel, tú y yo podemos perdonarlo. Ahora debemos buscar en las Escrituras. Se nos dice que esto fue dicho a los discípulos. Y tú podrías pensar que tú no eres un discípulo. Déjenme que les diga que ustedes son discípulos si están dispuestos a aceptar la historia de Jesucristo, como se nos dijo en el capítulo 9 de Hechos. Que Saulo fue en búsqueda de todos los discípulos de El Camino. Los primeros cristianos no eran llamados cristianos, eran llamados la gente de El Camino. Aquellos que creían en un cierto camino de salvación. Y él salió determinado a encontrar a todos los que pudiera encontrar de El Camino, ya sean hombres o mujeres, y traerlos amarrados a Jerusalén para ser condenados. Ahora, aquí en las Escrituras, si ustedes leen la historia en la superficie, no había ninguna mujer que sea discípulo. Pero en el capítulo 9 del libro de Hechos se refiere a cualquier persona, sin importar el sexo, que acepte este camino de vida, entonces es un discípulo. Así que les digo a ustedes, si tú crees en esta historia, la historia de la salvación, tú eres un discípulo. Y a ti se te dice, si tú perdonas el pecado, es perdonado, y si tú retienes el pecado, es retenido. ¡Qué responsabilidad! Pero en el mismo libro, en esta maravillosa Biblia, se nos dice: sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Lo leerán en el capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 22. Ahora, estas palabras son verdad. Entonces, ¿qué significan? Hasta el día de hoy, en el año 1964, existen aquellos que creen en un cierto día llamado Día de la Expiación, en el que algún ser viviente debe ser destruido para la salvación de aquellos que se adhieren a la ley. Y eso es lo que sostienen literalmente. Yo no lo estoy tomando en ese nivel. Ese es el nivel más externo de todos, donde hacemos todo desde lo externo, en la esperanza de satisfacer a algún Dios. Yo lo tomaré en el siguiente nivel, en el nivel psicológico, donde tú y yo, esta noche, podemos probar más allá de cualquier duda la verdad de esta ley. Y es verdad, sin derramar ninguna sangre no existe perdón de pecado. Si lo tomas literalmente, sería el capítulo 24 del libro de Éxodo,
donde alguna cosa viva era sacrificada, y luego la sangre era esparcida en el altar, y luego esparcida en aquellos que estaban presentes. Luego vino la expiación. Y tú te preguntas, ¿qué es la expiación? La palabra en inglés expiar, atone, originalmente significaba at one, que en español significa ser uno con, en unidad. Yo debo realizar cierto acto para sintonizarme o ser uno con un estado, es decir, ser uno con un estado. ¿Cómo podría hacerlo? Lo hago solamente por medio del derramamiento de sangre. Ahora se nos dijo que cuando el hombre realmente lo descubre, es la sangre de Jesucristo la que debe ser derramada. Bueno, ¿cómo podría yo derramar la sangre de Cristo Jesús? Y aún se me dijo, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, ¿qué es el pecado? El pecado es errarle al blanco. Si yo tengo un objetivo en mi vida y no lo realizo, no lo logro, estoy pecando. No me importa lo que el mundo me diga. Es el único pecado en las Escrituras, si yo tengo un objetivo. Y se me dice, si yo no hubiera venido a ellos, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15, 22. Si alguien no hubiese venido a mi mundo y me hubiese dicho que yo no estoy confinado, es decir, condenado, al ambiente en el cual he nacido, yo no podría trascenderlo. Si yo no soy solamente aquel ser que aparentemente apareció en este mundo y eso es todo lo que soy, entonces yo puedo trascenderlo. Si se me dijo que yo puedo trascender mi ambiente y luego deseo trascenderlo y no lo hago, yo estoy pecando. Si alguien no hubiese venido a mi mundo ni me hubiese dicho que yo puedo trascender mi ambiente, yo no conocería lo que es el pecado. Pero si alguien viene a mi mundo y me dice que yo puedo trascender el ser que yo soy ahora, y en ese momento él me revoluciona, él me perturba y me hace ambicioso en querer trascender aquello que yo soy. Si no lo hago y no manifiesto el ser que yo quisiera ser, entonces él me hizo un pecador. Yo vine para hacerlos pecadores y luego para redimirlos. Aquellos que son complacientes, aquellos que están satisfechos con lo que ya son, yo no vine para ellos, que son los rectos en la Biblia. Yo no vine para los rectos, sino para los pecadores. Así que Él vino al mundo y le cuenta al hombre esta historia. Pero ahora, ¿cuál es la sangre de Cristo que yo tengo que derramar? Se los diré. Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Es Cristo en ti el que debe ser despertado de esta muerte. Entonces, si ahora debo derramar su sangre, ¿cómo puedo yo derramar la sangre de mi propia imaginación? Bueno, ahora estoy en cierto estado. Yo estoy consciente de que ahora soy cierto hombre y yo deseo trascenderlo. Yo quiero ser otro hombre del que soy ahora. Yo debo morir a ese hombre. Por lo tanto, la sangre es derramada. Yo me desconecto a mí mismo mentalmente del hombre que ahora estoy manteniendo vivo y me convierto en uno, at one, con aquel estado de conciencia, el nuevo hombre, que yo quiero hacer realidad en este mundo. Así que se nos dijo en Efesios, sean imitadores de Dios como sus queridos hijos, en el versículo 51. Y se nos dice en el mismo libro de Efesios, Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos, haciendo así la paz. Efesios 2:15. Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos, y de esta manera Él hace la paz. Entonces, si yo ahora estoy perturbado porque no soy el hombre que quiero ser, entonces existe conflicto, existe una guerra. La única manera en que yo puedo encontrar paz
es creando en mí mismo un nuevo hombre. Debo convertirme en el hombre que yo quiero ser. Un escritor muy capaz, de hecho el escritor más grandioso de la lengua inglesa, lo puso en un personaje llamado Hamlet y trató de enseñarlo a través de esta historia. Pensamos que porque él tan solo escribía obras teatrales, que solamente eran simplemente escritas para el entretenimiento, que solo fueron escritas para entretener al mundo. No lo crean ni por un minuto. Encontrarán en Shakespeare uno de los más grandes educadores de toda la historia. Entonces, aquí él toma a Hamlet y hace ahora que Hamlet le diga a su madre cómo trascenderse, cómo superarse a sí misma. Él le dice a ella: asume una virtud si tú no la tienes. Abstente esta noche y te otorgará una especie de facilidad en la próxima abstinencia. Y la siguiente será aún más fácil, porque el uso puede casi cambiar la estampa de la naturaleza. Acto 3, escena 4. Y tú lo intentas. Puedes tomarlo esta noche y abstenerte esta noche. ¿Abstener qué cosa? El impulso de dormir en la conciencia de estar frustrado, de ser el hombre que tú no quieres ser. Tan solo esta noche, abstén el impulso de quedarte dormido en aquel estado. Pero no te quedes dormido en un vacío. Quédate dormido ahora, asumiendo una virtud que no tienes. Porque ella no tenía la virtud de misericordia, cuando ella en realidad ayudó en la destrucción y la muerte de su esposo, a través de una pasión que ella quería, yo diría, apaciguar. Así que ella definitivamente no fue misericordiosa. No era alguien que tenía piedad, no era alguien que tenía amor. Y entonces, él le pidió a su madre que asuma una virtud si ella no la tenía. ¿Qué virtud? Él no se la mencionó. Él le permitió a ella que seleccione la virtud que ella quería asumir, que ella quisiera asumir, que hasta ese momento ella no poseía. Y le dijo que si esta noche ella se abstenía del impulso de quedarse dormida en el concepto de la noche anterior, y que si esta noche se quedara dormida en la virtud asumida, solo una sola vez, en la siguiente noche lo encontraría mucho más fácil, y en la siguiente noche aún más fácil. Porque yo les digo, aun si no sucede al siguiente día, al día siguiente tú puedes siempre cambiar la estampa de la naturaleza. Entonces, si tú viniste a este mundo con la estampa de un veneno que es tuyo, un horror que es tuyo, la cruel imagen que es tuya, aún así, puedes cambiar esa estampa de la naturaleza si lo intentas esta noche. Así que él trató de persuadirla a ella para que lo asuma. Les voy a decir esta noche, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser, no importa lo que es, tan solo menciónalo. Espero que sea algo amoroso, algo maravilloso. Si el mundo entero te dice que tú no puedes lograrlo, yo he sido enviado para decirles que ustedes pueden trascender su ambiente. Tú puedes trascender cualquier cosa en este mundo que pareciera ser que lo tienes de nacimiento, o pareciera ser que lo tienes hoy. Tú puedes trascenderlo al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Yo les digo que la imaginación no hará nada para ustedes, nada de lo que deseamos, hasta que no hayamos asumido el deseo cumplido. No hará nada hasta que no hayamos asumido el deseo cumplido, y la imaginación es Cristo. Entonces, si yo ahora abandono mi concepto presente de mí mismo y me atrevo a asumir que yo soy el hombre que quiero ser, ¿acaso no he muerto a mi antiguo estado? Y eso fue el derramamiento de sangre. Eso es el derramamiento de sangre en el estado psicológico. Yo no voy afuera y compro una paloma o un buey y mato a algún pequeño animal en este mundo con la esperanza de satisfacer a algún Dios. Yo derramo la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es mi propia maravillosa imaginación humana. Porque Dios se convirtió en el hombre para que el hombre se convierta en Dios. Él realmente se convirtió en nosotros. Entonces,
Si se me dice, cuando comencé el sueño, que cualquier cosa, no importa lo que sea en este mundo, si tú lo perdonas, será perdonado, y si tú lo retienes, será retenido. Pero no se me dice que yo debo pedir tu consentimiento. Yo no pido tu permiso para hacerlo, y no necesito decirte que lo estoy haciendo. Quizás tú no tienes la menor idea de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, si tú no tienes la menor idea de lo que estoy haciendo, y yo lo estoy haciendo sin tu conocimiento, ni tampoco tu permiso, entonces, ¿acaso no es cierto que todo lo que tú contemplas, aunque aparenta estar afuera, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortandad es tan solo una sombra? Si yo no necesito tu permiso para perdonarte, y no necesito decirte que estoy realmente perdonándote, y yo genero un acto interno que da, como resultado, un cambio externo en tu mundo, ¿acaso no estás dentro de mí? Si soy yo el que lo hace, bueno, ¿ha sido hecho? Déjenme que les diga, les puedo contar de innumerables historias que soportan esta declaración. Es verdad. Una dama me llamó ayer por la mañana para agradecerme por algo que ella me había pedido, en la mañana del 29 de diciembre, cuando hablé con el Dr. Palmer. Ella me pidió cierta cosa, y lo que quería era si yo por favor la podía liberar de cierto problema. Y entonces, en mi imaginación, yo simplemente asumí que ella me había llamado y me había dicho de la buena fortuna y de las buenas noticias por las que ella me había llamado ayer por la mañana. Pero luego ella compartió conmigo estas maravillosas buenas noticias. Ella me dijo: tú sabes que ya no puedo ir a verte por la noche, ya no puedo ir más. No me gusta ir allá por la noche, pero yo sí pongo en práctica lo que escuché de ti durante todos estos años. Una amiga mía me llamó. Ella va a Santa Bárbara en el verano y va a New Mexico en el invierno. En New Mexico ella vive en un trailer. Me llamó y me dijo que le dijeron que el parque de trailers ahora tenía nuevo dueño, es decir, el lugar donde estacionan los trailers. Y entonces ella quería vender el suyo. Así que yo le dije: muy bien, está hecho. Tú tienes el cheque en tus manos y todo ya está hecho. Luego ella me llamó de nuevo y me dijo que acababa de escuchar de la gente que vive allí que hay 17 trailers a la venta, y dado a que el parque cambió de dueños, todos se quieren deshacer de ellos. Y entonces parece que nadie puede vender un trailer hoy. Yo le dije: yo no estoy preguntándote por qué lo vas a vender. Tú quieres venderlo y lo has vendido por la suma de dinero que tú quieres. Ella se fue a New Mexico, y dentro de la hora en la que llegó ella allí, aún habiendo otros 17 trailers a la venta, ella vendió su trailer al precio que ella había pedido. Ni un centavo menos, ni un centavo de más. Alguien, en el interín de una hora en que ella llegó allí, compró su trailer en aquel campamento de trailers. ¿Y si eso funciona una vez, y tú lo puedes repetir, y luego lo repites de nuevo, y luego lo vuelves a repetir? Entonces, hemos encontrado la ley del perdón de pecado. Porque pecar es solamente errarle al blanco. Y si ningún pecado puede ser perdonado sin el derramamiento de sangre, yo he encontrado el significado de lo que es derramar la sangre. El derramamiento de sangre es la sangre de Cristo. Bueno, Cristo es mi imaginación, y yo he abandonado aquello a lo que le he dado vida. Y si yo abandono algo a lo que le di vida, yo he derramado su sangre. Yo me he extraído a mí mismo hacia afuera de un estado y me puse adentro de otro estado. Así que yo me pongo en un estado llamado el cheque está en tus manos. Por lo tanto, yo lo quité de un estado donde tú estás tratando de vender y lo puse dentro de un estado donde tú lo has vendido. Yo lo saco de un estado donde tú no eres el hombre que tú quieres ser
y lo pongo en otro estado donde tú eres el hombre que tú quieres ser. Entonces, al hacer esta transformación, yo muero a un estado y al morir a ese estado, yo entonces cumplo lo que dice el libro de Efesios. Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos, haciendo así la paz. Entonces así Él hace la paz. En las profundidades de tu ser, tú verás que esto ha sido hecho. Eso es otra profundidad. Pero en este nivel está siendo hecho aquí. Un día tú sabrás cómo Él hace eso en las profundidades. Y eso será cuando Él venga a ti. Y no serán tú y otro. No será tú y Dios. Dios realmente se convierte en ti. Y luego sabrás lo que significa ser uno con Dios. Y lo que significa que el mundo completo es Dios. Él tiene un maravilloso símbolo por el medio del cual lo revela. Y ese es su Hijo. Entonces, nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Mateo 11, 27. Entonces, cuando el Hijo aparece y te revela a ti mismo como el Padre, y tú sabes que Él va a revelar a todos como el Padre, entonces sabrás que todos somos uno, que no hay realmente dos. Porque si yo soy el Padre de tu Hijo, y tú conoces a ese Hijo, y yo conozco a ese Hijo, y los dos somos padres del mismo Hijo, entonces somos uno. Aunque aparentamos estar fragmentados en innumerables partes, si todos somos el Padre del único Hijo, entonces somos un Dios, un Padre. Por lo tanto, un día vendrá ese día cuando tú sabrás eso. Pero antes de que venga a ti individualmente, tú puedes tomar esta maravillosa revelación y probarla en este nivel. Entonces eres enviado al mundo para perdonar pecado. Si lo retienes, será retenido. Si lo perdonas, será perdonado. Y cualquier cosa que tú perdones es perdonada. Así que inténtalo. Comienza esta misma noche e intenta perdonar el pecado. Al comenzar contigo primero. Obsérvate a ti mismo esta misma noche. Y pregúntate si realmente eres el hombre o la mujer que realmente quieres ser. Si estás satisfecho, está perfectamente bien. Pero yo dudo que alguno esté realmente satisfecho, porque cuando Él viene al mundo, Él viene y trae perturbación. Si yo no hubiese venido y les hubiese hablado a ellos, ellos no conocerían que tienen pecado. Pero ahora ellos no tienen excusas por sus pecados. Juan 15, 22. Entonces, cuando Cristo viene al mundo del hombre, Él los perturba. Previamente a su venida, ellos estaban bastante satisfechos para adaptarse al ambiente en el cual nacieron, y hacían el acto externo de sacrificio, para que así una vez al año ellos pudieran hacer algún pequeño acto de sacrificio. Pero luego, uno que los escuchó claramente dijo: yo veo al pasar que ustedes observan los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes, que quizás he trabajado en vano por ustedes. Gálatas 4, 10. Así que cuando uno piensa que solo un día al año viene la expiación, entonces dice: yo he trabajado sobre ustedes en vano. La expiación viene en cada momento en el tiempo. Cada momento es at one, es decir, ser uno con. Uno puede sintonizarse o ser uno con y así crear en sí mismo un hombre en lugar de dos. Entonces los dos hombres son siempre el hombre que soy y el hombre que yo quiero ser. Si el hombre que yo quiero ser está en conflicto con el hombre que yo soy, y debe estarlo, si yo quiero serlo, estoy confesando que yo todavía no lo soy. En el minuto en que yo quiero ser algo, estoy confesando que yo no soy eso. Por lo tanto, existe una guerra, existe un conflicto. Entonces yo ahora debo crear en mí mismo un nuevo hombre en lugar de dos. Así que cuando me vaya a la cama esta noche, yo debo atreverme a asumir que yo soy el hombre que en este momento mi razón niega que soy, que mis sentidos también niegan. ¿Y cómo puedo saber que yo estoy dentro de él? Tan solo, ¿cómo podría saber que yo realmente estoy dentro de ese estado?
y que ya he traído a la existencia ese nuevo hombre en mí mismo al observar al mundo. Si yo no veo al mundo como sería si yo ya fuese el hombre que quiero ser, entonces yo no estoy en ese estado. Yo todavía no he creado en mí mismo el nuevo hombre. Pero si esta noche yo asumo la virtud que no tengo, esa virtud podría ser cualquier tipo de virtud. Entonces yo asumo que yo soy, y lo menciono. Y luego observo a mi mundo, mi marco de referencia, para reflejar la confirmación del hombre que yo quiero ser. Yo entonces lo veré en las caras de mis amigos, en las expresiones de ellos, implicando que ellos ven en mí al hombre que yo quiero que el mundo vea. Así que yo los escucharé hablar sobre mí. Yo los veré y tan solo veré aquellas caras reflejando lo que yo soy. Entonces ahora sí estaré en el estado. Entonces, yo intento explicar esto de una manera extraña, diciendo que hay que pensar desde lo que quieres, en vez de pensar sobre lo que quieres. Si yo pienso sobre lo que quiero, estoy en conflicto, porque entonces yo no estoy allí. Si yo pienso sobre eso, y realmente lo quiero, entonces el ser pensando desde y el ser pensando sobre lo que quiere, estos dos están en conflicto. Yo debo resolverlo. Así que cuando pienso sobre, y es algo que realmente quiero manifestar, yo debo resolverlo y crear en mí mismo el nuevo y único hombre, para que así se convierta en el estado desde el cual yo pienso. Y luego pienso desde ese estado, en vez de pensar sobre él. Si lo haces de esta manera, funcionará. ¿Pero cómo funciona? Nadie lo sabe. Nadie podría dilucidar los medios empleados por este estado desde el cual tú piensas para traerlo a la existencia. Yo no podría, reflexionando, haber dilucidado los medios empleados para traer a la existencia el estado que yo he manifestado en mi mundo. Jamás podría. Yo no sería nunca lo suficientemente sabio, siendo una persona normal, para realmente descubrir los medios. Pero el hombre, al no saber esto, sale e intenta encontrar los medios, en vez de aplicar la ley de Dios. La ley de Dios es esta: tú no puedes hacerlo a menos que lo hagas por medio del derramamiento de sangre. Así que entregas, abandonas lo que tú eres ahora, para convertirte en lo que tú quieres ser, y eso es morir. Por lo tanto, tú mueres a un estado y comienzas a vivir en otro estado. Entonces, sin el derramamiento de sangre, no hay exoneración del pecado. Y aún así, estoy siendo invitado a exonerar el pecado, a perdonarlo. Entonces, ahora puedo tomar las palabras expiación, perdón, exoneración, todas estas cosas, y realmente llamarlas sinónimos. Son todas lo mismo. Si yo perdono, ¿qué desafío hay para un hombre en el perdón? Desafía la habilidad de un hombre de entrar en y ser parte de la naturaleza del estado opuesto de conciencia. Si yo te perdono a ti, yo me perdono a mí mismo. Entonces yo me tomo a mí mismo y yo me perdono a mí mismo por ser hoy, y lo menciono. Y luego, ¿cuál sería la solución para mi problema presente? Muy bien, entonces, ¿puedo asumir que ahora ya lo soy? Esto desafía mi habilidad de entrar en aquel estado a punto tal que cuando yo vea el viejo estado, es algo lejano que quedó atrás mío. Es algo que ya fue. Hoy yo puedo decir que yo recuerdo cuándo. ¿Recuerdo cuándo qué? Recuerdo cuando yo no era esto. Yo recuerdo cuando alguien me dijo: tú nunca en la eternidad ganarás $1 usando tu voz. Eso era un hecho. Eso fue en mi escuela de teatro. Yo fui a la escuela y la profesora me dijo: ¿sabes? Tú nunca usarás tu voz. Tú eres el único en una clase de 40. Y escuchen a Neville. Él nunca será capaz de ganar $1 usando su voz. Así que úsenlo a él como ejemplo y vean lo que no deberían hacer. Entonces ahora ellos están todos usando sus voces para repetir una orden de comida o para vender una remera en Macy's.
Ellos están usando sus voces, pero ella también estaba equivocada en eso. Porque ellos no están usando sus voces en el mundo teatral, donde todos esperábamos algún día usar nuestras voces. Era una pequeña escuela teatral en la ciudad de Nueva York. Y yo fui seleccionado como el horrible ejemplo de las cosas que uno no debería hacer. Bueno, luego yo comencé a aplicar esta ley, a asumir que yo soy el hombre que yo quiero ser, y dejé que las cosas sucedan. Yo no podría haber dilucidado los medios, y les aseguro que yo no tomé más lecciones. Cuando me fui de allí, ese fue el final de todo mi estudio. Entonces, yo nunca tomé ni una lección para saber usar la voz. Solo sucedió que yo tenía algo para decir. Y luego tan solo lo dije. Eso es todo lo que importa. Ya sea que lo dije correctamente o no, me refiero al uso apropiado de palabras, no hacía ninguna diferencia para mí una vez que lo dije. Pero lo dije con sentimiento, porque yo lo he experimentado. Así que yo no estaba intentando abrir una nueva iglesia en el uso de las palabras. Yo no estaba intentando convertirme en un gran luchador de palabras. Tan solo quería ser normal y quería contarlo tan claramente como pudiera, y con todo el sentimiento que yo podía amasar. Porque yo sabía lo que había experimentado, y si lo podría contar con sentimiento, yo podría persuadir a otros para que lo intenten. Así que les digo, no tienen que tener nada más que lo que ya tienen ahora. Tan solo un sueño de algo que es otra cosa de lo que ahora son ustedes. Un sueño noble. Entonces esta noche, crean al grandioso Bard. Asume una virtud si tú no la tienes. Abstente esta noche y te otorgará una especie de facilidad en la próxima abstinencia. Y la siguiente será aún más fácil, porque el uso puede casi cambiar la estampa de la naturaleza. Y en mi propio caso, yo completamente cambié la escena. Y cambió la estampa de mi naturaleza, porque yo ciertamente no estaba estampado con esto. Pero yo deseaba contarlo, y luego salí a contarlo. La primera vez que comencé, solo 6 personas vinieron, y todos vinieron por simpatía. Yo envié 50 postales de centavo. En esos días existía algo que se llamaba la postal de centavo, y yo envié un gran número que me costó 50 centavos. De los 50 de mis amigos, todos del mundo teatral, solo vinieron 6. Y esos 6 vinieron solo porque sentían pena. Y ellos vinieron nada más por respeto. Solo había 6 en el lugar que podría haber entrado 50. Los demás quizás estaban avergonzados, pero ya sea que estaban avergonzados o no, de todas formas estaban avergonzados de no tener ni un billete de $1. Porque yo no cobraba, no tenía el coraje de cobrar. Entonces, cuando pasas la canasta, era solo alrededor de 6 personas. Cuando ellos vieron que eran solo 6, cada uno de ellos dio $1. Y entonces así pagué la renta. Y así es como comencé, y nunca volví atrás. Cada noche soñando mi sueño de contar esta historia. Luego, 6 meses después, un hombre que estaba en el mismo edificio, hablando a una multitud enorme, y todas las cosas siendo relativas, yo hablaba a 6, y cuando él me invitó, 6 meses después, mi grupo había crecido a 20 personas, y entonces él tenía una audiencia enorme, de alrededor de 600 personas. Y él simplemente pensó que podría librarse de mí al invitarme a que hablara en su plataforma. Así que yo tomé su plataforma y él me pagó la gran cantidad de $25 por esa noche para tomar su plataforma y hablar a sus 600 personas. Fue después de esto que yo me enteré que él me había invitado solo por un propósito. Pensaba que cuando yo enfrente a esa audiencia iba a estar tan nervioso que ellos verían que yo no era alguien que vale la pena escuchar. Pensaba que cuando yo enfrente a esa audiencia iba a estar tan nervioso que ellos verían que yo no era alguien que vale la pena escuchar nunca más, y pensó que así se liberaría de mí completamente. ¿Pero quieren que les cuente lo que sucedió? La mismísima noche siguiente, yo hablé arriba, en mi pequeño espacio de 50,
y obtuve a 200 personas de su audiencia. Llegaban hasta el fondo del pasillo. Y ellos continuaron viniendo noche tras noche. Yo hablaba 2 veces por semana en aquel entonces. Y entonces así vinieron. Yo no tenía lugar para ellos. Y la administración del edificio Steinway Hall me dijo: no puedes continuar de esta manera. Estoy recibiendo todo tipo de quejas, porque están todos en el pasillo. Deberé alquilarte un lugar más grande. Yo dije: muy bien, alquílame un lugar más grande. Él me ofreció un lugar más grande para alquilar, y aún en este nuevo lugar, rebosaban y rebosaban y rebosaban, hasta que finalmente nos tuvimos que ir del Steinway Hall. Así que todo comenzó por mis sueños. Yo simplemente me iba a la cama asumiendo una virtud que yo no poseía. Yo asumí y lo asumí y lo asumí. Así que les digo que la imaginación no hará nada para ustedes hasta que no hayan imaginado el deseo cumplido. Tal como un pequeño niño, no puede ser obligado, debe ser persuadido. El niño debe ser persuadido, no puedes obligarlo, si no, te resentirá. Bueno, la imaginación es igual a eso. En todas las historias de Cristo, Él siempre está descrito como un pequeño niño. Y el pequeño niño los guiará. Isaías 11:6. Y tal como un pequeño niño, debe ser persuadida, no puede ser obligada. Así que esta noche, yo no puedo obligarme a mí mismo a creer en algo. Yo debo pretender que es verdad, y jugar el juego de pretender, y asumirlo y asumirlo. Si yo me atrevo a asumir que yo ya soy lo que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan, y me quedo dormido en esa asunción tal como si fuera verdad, déjenme que les diga desde la experiencia, que se convierta en realidad. En reflexión, cuando tú veas para atrás y veas cómo funciona, te darás cuenta que nunca podrías haber planeado los medios que se usaron para traerlo a la existencia. Tú nunca podrías haberlo hecho. Yo nunca podría haber pensado los medios de ser invitado por este hombre para que tomara su audiencia. Esto vino de repente. Él envió a su secretaria hacia abajo para invitarme a que suba las escaleras el jueves por la noche, que era mi noche libre. Yo hablaba los miércoles y viernes. Y él envió a esta dama abajo y me preguntó si podía subir la noche siguiente porque él tenía que viajar a Washington. Eso era verdad, él tenía que viajar, tenía que ir a Washington, y él era el invitado de honor en un gran banquete. Entonces, esta era la gran noche de un banquete, y él era el invitado de honor. Y así fue que tomé su plataforma, y naturalmente, yo estaba muy feliz de hacerlo. Pero yo no me había dado cuenta de las consecuencias. Yo había estado durmiendo en mi sueño, y así es como funciona. Así que no funcionó como él tenía planeado. Él fue usado por mi imaginación para traer mi sueño a la existencia, porque todas las cosas están entretejidas. Todas las cosas por ley divina en el uno y en el otro se mezclan. Percy Bysshe Shelley. Entonces, si yo estoy asumiendo que yo soy lo que yo quiero ser, no necesito tu permiso ni tu consentimiento para usarte, si tú debes ser usado para traer mi asunción a la existencia. Yo te usaré, y a 1 billón de personas como tú, si se necesita 1 billón para traerlo a la existencia. Por lo tanto, cuando tú miras las noticias de la mañana y ves estas cosas extrañas, no seas perturbado. Sucedió porque alguien está soñando. ¿Leyeron la revista Life Magazine de la semana pasada sobre MacArthur? Yo sí. Estoy muy interesado en este hombre. Y leí la historia del general MacArthur. Pero en el final, en el último párrafo, cuando él se estaba yendo de West Point, él repitió la frase que le dijo su general cuando se dirigió a este maravilloso grupo de hombres. Él les dijo: antes de que se quiten el uniforme, ustedes volverán a estar en guerra. Siempre será así. Es parte de la tradición de nuestro país. Ustedes estarán en guerra. Por lo tanto, preparen su nación para esa guerra.
él lo repitió tal como se lo dijo ese hombre a él. Bueno, si todos los que se gradúan de ese gran grupo de hombres son dirigidos de esta manera, que vayan y primero se preparen ellos y que preparen a su comunidad y luego a su estado y a su país por la guerra inevitable. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Es todo imaginación. La imaginación crea la realidad. El mundo entero es Dios, hecho visible, y Dios se convirtió en el hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Él está enterrado en nosotros, como nuestra propia maravillosa imaginación humana. Así que, ¿qué estamos haciendo con nuestras imaginaciones? Yo les digo que la historia de las Escrituras es verdad. Yo me paro ante ustedes como un testigo de ellas. Yo he experimentado la historia de Jesucristo. Todo lo que se dice de Él en las Escrituras ha sucedido en el alma de mi ser. Todo, desde la resurrección hasta su nacimiento, el descubrimiento de la paternidad de Dios y la ascensión hacia el cielo y el descenso de la paloma, lo cual es el símbolo del Espíritu Santo. Todo lo que está grabado en las Escrituras, yo lo he experimentado. Eso viene desde las profundidades del alma. Pero estas mismas experiencias, elevadas al nivel psicológico, pueden ser invaluables aquí en el mundo del César. Tú y yo podemos tomarlo en el mundo del César y hacer las cosas más fantásticas con esto. El nivel de Juan, quien usa la vestidura externa de piel y cabello, ya lo has superado. Ya no necesitas hacer eso. No necesitas matar a un pájaro para redimirte a ti mismo, ni matar un buey o un ciervo, ni tampoco un carnero, ni ofrecerlos para redimirte a ti mismo. Eso es todo muy en la superficie de todo. Pero por debajo, en un nivel psicológico, ustedes pueden usarlo para manifestar el estado más maravilloso del mundo. Tomen a cada persona que conocen y sin el consentimiento de ellos, represéntalos ante ti mismo, como si ya fueran el ser que ustedes querrían que sea, y vean verdaderamente cómo se convierten en eso. Vean cómo se convierte en eso, como mi amigo, que se fue a San Francisco, y un completo extraño en la calle le pidió dinero. Y él no le dio dinero, sino que en el ojo de su mente, él vio a ese hombre completamente empleado. Él se rehúsa a darle dinero, pero lo ve al hombre completamente empleado, y cuando se sintió satisfecho en que su acto imaginario ya es verdadero, continuó en su caminata. Y luego, 4 meses después, el mismo hombre vino caminando por la calle y se acercó a mi amigo Freedom. Le extendió su mano y le dijo: «No creo que me recuerde, ¿verdad?» Freedom le dijo: «Oh, sí, lo recuerdo». Y luego el hombre le dijo a mi amigo Freedom: «Quiero agradecerle porque no me dio el dinero que le pedí hace 4 meses, porque si me hubiese dado dinero, todavía hoy estaría pidiendo dinero. Pero porque tú no me lo diste, ese mismo día fui a buscar y conseguí un trabajo. Todavía sigo trabajando allí y estoy completamente empleado y tengo posibilidades de crecimiento en este mundo». Y él se lo agradeció a un completo extraño. Pero Freedom conocía el arte del perdón. Cómo realmente crear en sí mismo un nuevo hombre en vez de quedarse en este conflicto. ¿Un hombre rogando por dinero? No. Yo crearé en mí mismo un nuevo hombre, un hombre que está completamente empleado. Así que les digo a todos que pueden hacerlo. Tú eres un discípulo. No creas que los discípulos desde Pedro a Judas son los 12 discípulos. Lean el capítulo 9 del libro de Hechos. Tanto hombres como mujeres, si realmente aceptan este camino de vida, son discípulos. Cualquiera que acepte el camino de vida. Y este es el camino de vida. Ellos son llamados la gente de El Camino. Tomamos a la frase, la gente de El Camino, y ahora le damos el nombre, Cristo. Es un nombre hermoso. Para mí es un nombre hermoso. La palabra Cristo significa Mesías.
es el camino de la salvación. Pero es un camino de salvación. No es un ser externo a ti quien salva. Porque escuchen estas palabras del capítulo 43 de Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y fuera de mí no existe otro Salvador. No hay otro. Versículos 3 y 11. No existe otro Salvador fuera del Santo de Israel. Y su nombre es Yo soy. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, el único Santo de Israel. Entonces, el Yo soy dentro de ti es el gran ser que se hundió a sí mismo en ti y se convirtió en ti. Él es tu propia maravillosa imaginación humana. Y tú lo intentas, lo pruebas sinceramente. Si mañana no obtienes el fruto, ¿qué importa? Déjenme que les repita aquel hermoso pasaje de Habacuc. La visión tiene su tiempo señalado, madurará y florecerá. Si tardara, entonces espera, porque vendrá seguro y no se demorará. Habacuc 2:3. Entonces la visión es tu visión de ti mismo. Tú quieres ser y lo mencionas. Muy bien, tú tiras una semilla al suelo hoy. Podría ser una bellota, podría ser un maíz, podría ser otro tipo de semilla. Y cada semilla tiene su tiempo señalado. Una crecerá en una noche, otra crecerá en una semana, otra crecerá en un mes y otra crecerá en un año. Pero tiene su propio tiempo señalado y madurará y florecerá. Si a ti te parece que demora, espera, porque vendrá seguro y no se demorará. No se demorará para sí misma. Todas las cosas dan su fruto según su género. Eso es parte del plan eterno, de la cosecha idéntica. Génesis 1:11. No puedes plantar una cosa y esperar a que crezca otra cosa, que no es lo que plantaste. Entonces, cualquier cosa que tú plantes, tú lo plantas en tu propia maravillosa imaginación, al asumir que tú ya eres lo que quieres ser. Así que, Él viene a nuestro mundo y lo perturba. Si Él no hubiese venido a mi mundo, ni me hubiese dicho que yo no estoy realmente anclado, es decir, condenado, al ambiente en el cual he nacido, y que yo podría trascenderlo, bueno, entonces yo no tendría ninguna ambición de ser otro, de lo que yo ya era desde nacimiento, y permanecería en ese ambiente. Porque cuando Cristo viene al mundo, Él no viene para traer paz, sino una espada. Mateo 10:34. Él perturba al mundo entero cuando viene, y luego le muestra al hombre cómo traer en él mismo la paz, cómo crear en él mismo un nuevo hombre en lugar de dos, para así hacer la paz. Pero primero no puedes tener paz, a menos que primero haya guerra. Así que primero Él hace guerra, y luego te muestra cómo Él va a hacer la paz. Él te perturba para que tú puedas ser otro del que aparentas ser. Y luego te muestra cómo hacer la paz, cómo traer a la existencia un nuevo hombre en vez de dos. Ahora vayamos al silencio. Cuando comiencen a practicar este arte del perdón y lo dominen, y lo dominarán si lo practican, no piensen ni por un momento que porque ya han dominado este arte, que luego podrán trabajar en cooperación con Dios para traer el nuevo orden a la existencia. Ese nuevo orden está viniendo, ya sea que ustedes perdonen o no. Este arte nos lo es dado solo para amortiguar los golpes de este nivel. Pero ese nuevo orden está viniendo. De hecho, ya ha venido. La puerta está abierta y nadie puede cerrarla. Así que el orden ya ha venido. Si tú quieres continuar adaptándote al ambiente en el cual has nacido, no demorará tu entrada al reino de los cielos. Esto se te da solo para adaptarte en esta rueda de recurrencia mientras estás en ella, hasta aquel momento en el tiempo, cuando Dios, en su maravillosa misericordia, te eleva hacia el reino de los cielos. Ahora, ¿hay algunas preguntas, por favor? Pregunta:
¿Puedes relacionar lo que dijiste esta noche sobre el perdón a tu capítulo llamado Las tijeras de podar de la revisión? Respuesta: sí, definitivamente. La revisión es perdonar. Yo traté de refrescarlo como pude, porque las palabras hoy en día, luego de 2000 años, al barco le han crecido percebes. Y estas palabras, como expiación, como el perdón, ciertos grupos se han apropiado de sus derechos y del único derecho de perdonar, que un individuo puede perdonar solo si lleva puesto el hábito. Y él ha asumido el derecho y el único derecho de perdonar. Eso no está en las escrituras para nada. Todos en el mundo pueden practicar este arte. Lo hizo hasta una pequeña niña de 5 años de edad. Su abuela viene aquí. Ella está aquí esta noche. Y esta niña realmente trajo una reconciliación entre sus padres divorciados, al jugar un pequeño juego que la abuela le enseñó. Así que cuando vas a la cama esta noche, y aquí hay una omisión de la cinta, pero esta historia se encuentra en la conferencia El milagroso poder del apego, que la pueden encontrar en este canal. Pregunta: ¿es necesario hacer la revisión, como dijo Jesús, antes de orar? ¿Que si has herido a tu hermano, vuelve y perdónalo? ¿Es la revisión necesaria para un trabajo más efectivo? Respuesta: es efectiva en cualquier momento en las 24 horas. Si yo te lastimo, entonces estamos en conflicto dentro mío, no dentro tuyo. Yo debo resolverlo, si así lo deseo. Yo debería desearlo, porque voy a comprobarlo para mí mismo, como ya lo he comprobado, que tú no eres realmente otro. Todavía no sabes que tú eres el ser que te está hablando a ti. Todavía no lo sabes, y aún así lo eres, sin pérdida de identidad. Tú serás el mismo maravilloso ser que eres, pero aún más, y aún así serás uno con el orador, que es Neville. Y eres el único ser que va a demostrártelo a ti, que tú realmente eres el padre de mi hijo David. Tú eres su padre, y tu madre es su padre, y tu abuela. Cada ser en este mundo que aparenta ser de otro sexo, ellos son el padre de mi hijo. Así que la paternidad de Dios es real. Así que si en el proceso no te das cuenta de esto, y alguien nos ofende, y yo no sé que Él es mi propio ser, solamente reflejando algo que yo he hecho, lo cual he olvidado, que Él solamente da testimonio de mi propia perturbación, yo creo que Él es la causa. Él no es la causa, está en mí. En algún momento en el tiempo, cuando leí esta cosa sobre el general MacArthur, yo siempre admiré al general y aún lo admiro. Así que yo, esta noche, me lamento porque él lo escribió, realmente, porque para mí él es más grandioso de lo que ha escrito en esa publicación. En el ojo de mi mente, yo pienso que es una persona maravillosa. Pero cuando era joven, él estaba siendo enviado hacia el mundo, bien entrenado, primero en su clase, mucho más adelantado que cualquiera de ellos. Y se le dijo: antes de que se quiten el uniforme, ustedes volverán a estar en guerra, y esto es inevitable, dice el caballero que se dirige a la clase. Siempre ha sucedido, y siempre sucederá, le dijo él. Por lo tanto, preparen a su país para eso. Bueno, ¿qué puedes esperar cuando cada clase que está saliendo hoy en día, de Rusia, de China, de Inglaterra, etcétera, todos tienen clases que salen entrenadas para proteger su tierra? Si esa es la orden que se les da, indudablemente es una orden parecida que se les da a todos ellos. ¿Estamos preocupados? ¿O deberíamos estar perturbados cuando vemos estas explosiones por todo el mundo? Es inevitable, dijo él. Bueno, yo les digo, Cristo vino al mundo. Se hundió en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Y Él te perturba al decirte que puedes ser lo que quieres ser. Eso es guerra. Pero Él te pone en un ambiente que es limitado y te hace comenzar en la vida como un esclavo. Porque todos somos esclavos. Tú vienes y entras y no tienes dinero, no tienes trasfondo social, ni trasfondo intelectual, no tienes nada, y allí es donde comienzas.
y él te dice que puedes soñar y que al atreverte a asumir que ya eres el hombre que te gustaría ser, puedes convertirte en él. Va a causar conflicto en este mundo, pero él dice: yo no vine a traer paz, sino una espada. Porque desde el minuto en que comienzas a soñar, van a suceder cosas y la gente va a ser perturbada. Pero su perturbación trae al nacimiento del cumplimiento de tu sueño. La cosa completa es perturbada, no puedes detenerlo. De repente viene a nacer y tú te conviertes en ese hombre y sueñas de ahí en adelante. Y los sueños siempre están perturbando al mundo. Un día, un amigo mío, volando desde San Diego a Los Ángeles, vino a casa para cenar aquella noche. Él es un hombre de la Fuerza Naval. Ahora ya no, pero él estaba en la Fuerza Naval durante la última guerra. Me dijo: tuve la experiencia más extraña hoy. No me di cuenta, pero yo estaba volando sobre el borde del agua, pero volando por arriba del agua. Y vi este pequeño barco moviéndose, y estaba dejando una oleada detrás. ¿Y sabes qué, Neville? Esa oleada continuó por largo tiempo, más de lo que mi ojo llegó a ver. Y yo conozco un poco sobre las estructuras de este mundo nuestro. Y esa cosa, a menos que haya sido interferida por algo, llegará al oriente, aquella oleada. Él perturbó el agua, y esa cosa se está moviendo, y continuará por siempre y para siempre. Hasta que alguna orilla lo detenga, va a continuar eternamente. Bueno, ¿sabes qué? La mente perturba algo, y va a influir a todos los que toque. Nombre original de la conferencia en inglés: Binding and Loosing. Si te gustó el audio y deseas conocer más sobre las enseñanzas de Neville Goddard o de otros maestros de la ley de la conciencia para poder cambiar tu vida, no olvides suscribirte y pinchar en la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video. También puedes seguirnos en la página Nevilizando, que aparece en la descripción, para recibir más novedades.